Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Isabela Murillo y el día de hoy les voy a hablar sobre canales iónicos junto a mi grupo. Pero antes de nosotros hablar de canales iónicos, nosotros debemos hablar de qué es una membrana celular. Como bien sabemos nosotros, la membrana celular es esta estructura que protege el líquido acuoso intracelular y extracelular de nuestra célula. Entonces, al suceder esto, cuando quieren entrar moléculas que son liposolubles o fármacos liposolubles, estos no necesitan ningún mecanismo de transporte, ya que son liposolubles, lo cual hace que, por decirlo así, se fusione con lo que vendría siendo nuestra membrana celular. Pero ¿qué sucede cuando hay moléculas ionizadas que necesitan atravesar nuestra membrana? Aquí entran los canales iónicos, que son esas proteínas estructurales transmembranales. ¿Qué significa? Que son proteínas estructurales e integrales, que están hechas por subunidades, que permiten el paso de iones a nuestra membrana. ¿Qué significa esto? Que estos se vuelven poros hidrofílicos, y no podemos confundir hidrofílicos con hidrofobia. Hidrofílicos significa que son atraídos por el agua. Entonces, estos hacer poros hidrofílicos, los iones a la hora de pasar por este medio, que son los canales iónicos, estos simplemente lo que deben hacer es utilizar un mecanismo de transporte que más adelante van a decir mis compañeros. ¿Y por qué? Porque estos, al no ser liposolubles, estos no se pueden mezclar con nuestra membrana celular, y aquí aparecen los mecanismos de transporte iónicos. Bueno, en el caso de las funciones tenemos primero la despolarización e hiperpolarización de la membrana. Cuando los canales iónicos se abren y dejan pasar iones a través de la membrana, estas tienden a despolarizarse e hiperpolarizarse. En el caso de la despolarización, cuando esta deja entrar cationes como el sodio y el calcio, esta tiende a disminuir su negatividad, por lo que aumenta la posibilidad de que ocurra un potencial de acción. Y en el caso de la hiperpolarización, cuando los canales dejan entrar aniones como el cloruro y salida del potasio, esta tiende a aumentar su negatividad, por lo cual disminuye la posibilidad de que se genere un potencial de acción. En el caso de la transmisión de señales rápidas por sinapsis, para decirlo de una manera resumida, hay que decir que está la neurona presináptica, que es la que envía la señal. Esta libera neurotransmisores que luego se unen a los receptores ionotrópicos, para que así se abran los canales iónicos y fluyan los iones a través de la membrana, para que luego se distribuyan en la neurona postsináptica, que es la que recibe la señal. En el caso de otra función, como es la regulación de los procesos fisiológicos, hay que decir que además de estos receptores ser neurotransmisores, también son reguladores de procesos como el ritmo cardíaco, la contracción de los músculos e incluso las percepciones sensoriales, gracias a su gran capacidad para transmitir señales de una forma rápida y directa a través de las células o hacia las células. Bueno, también está la función de generar potenciales de acción. Ya sabemos que cuando los iones entran hacia la membrana, también hay una posibilidad de que esta cambie y se genere un potencial de acción. ¿Qué pasa cuando se genera este potencial de acción? Se transmiten señales de una parte de la neurona hacia otra, así facilitando la comunicación en el sistema nervioso. Estructura de los canales iónicos, subunidades transmembrana. La mayoría de los canales iónicos están formados por múltiples subunidades que atraviesan la membrana celular, como los poros. Es el canal iónico que posee un poro central que permite paso de iones. También tenemos dominio de regulación, que podemos incluir dominios que responden a señales externas como ligados o como cambios en el voltaje para abrir o cerrar el canal. También tenemos la secuencia de aminoácidos. Las secuencias de aminoácidos son las secuencias específicas que determinan la selectividad del canal para ciertos iones. Buenos días, compañeros y compañeras, mi nombre es Adrián Lora. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, el cual viene siendo los tipos de canales iónicos.
Dentro de los tipos de canales iónicos hay muchos, la verdad. Estamos hablando de canales iónicos por medio de voltaje, ligando, mecanosensibles, también por temperatura. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre dos, en realidad, muy importantes, que vendrían siendo los de ligando y los de voltaje. Dentro de esto podemos encontrar que los tipos de canales iónicos ligados o de ligando son básicamente unos neurotransmisores como la acetilcolina que ayudan para la comunicación celular entre neurona y neurona, la cual crea un potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Es una diferenciación entre la cantidad de iones que entran y la cantidad de iones que salen del medio de la célula. También tenemos uno muy interesante que es sobre el por voltaje. Dentro de esto es básicamente como cuando la membrana se despolariza y se repolariza. Hay ciertos casos los cuales pues los tipos de canales iónicos, hablando del canal iónico de sodio, se abre entrando el mismo sodio y dejando el paso a la salida al canal de potasio, el cual básicamente hará que la membrana tenga una especie de carga menos negativa. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Elianet Tapia Martínez y les voy a seguir hablando de los canales iónicos. Los canales mecanosensibles son los que responden a estímulos mecánicos como la deformación de la membrana, como por ejemplo es el caso de los canales de estiramiento. Los canales mecanosensibles, como los que se encuentran en los corpúsculos de Pacini, se abren por el estiramiento que se aplica a medio de una presión, tensión o fuerza, como la proteína piezo 2. El componente 2 del canal iónico mecanosensible de tipo piezoeléctrico es una proteína transmembrana que en humanos está codificada por el gen piezo 2. Esta proteína tiene una estructura hemotrimétrica con 3 capas. Los canales regulados por segundos mensajeros. Estos se abren y cierran en respuestas a señalizaciones intracelulares, como es el caso del AMP cíclico. Uno de los casos más importantes de este sería, como ejemplo, los canales de calcio regulados por CAMP. Estos canales se clasifican en los tipos L, T, N y P, de acuerdo con la cinética de activación, la especificidad de los iones y la sensibilidad de los fármacos y a toxinas. Estos se activan mediante las moléculas de interacción estromal y tras el agotamiento del calcio intracelular en los músculos. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Vega y yo les voy a hablar de los estados conformacionales de los canales iónicos. Primero, estado activo o abierto. Este estado es cuando el canal se encuentra abierto y permite el paso de los iones. Al momento de el canal permitir el paso, pues se crea una corriente eléctrica en la membrana celular. Esto ocurre cuando la célula se despolariza o su interior está menos negativo o más cercano a cero. Segundo, tenemos el estado inactivo. Este estado es lo contrario al estado conformacional abierto, pues ya que en este estado el canal se cierra y no permite el paso de los iones. Lo curioso de este estado es que aunque ya haya estado abierto, así sea que reciba una señal o el estímulo, no va a volverse a abrir, sino hasta que hace el proceso de repolarización o su interior se vuelve más negativo. Por último tenemos el estado de reposo. A diferencia del estado inactivo, aquí también se encuentra cerrado, pero este puede abrirse si recibe el estímulo correcto para permitirle el paso de los iones a través de un proceso. Muchas gracias.